Hey guys, welcome to a new class. This is Jose Freire, your English teacher. In this video, we're going to learn about irregular verbs in past simple. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase en la cual vamos a aprender acerca de los verbos irregulares en el pasado, cómo se transforman y cómo se pueden expresar ideas en el pasado simple con verbos irregulares. Así que empecemos con esta clase. Iniciemos esta clase acerca del past simple con irregular verbs. El pasado simple con los verbos irregulares. Y tal y como su nombre lo dice, son verbos que no siguen la regla, como explicamos en el video acerca de los verbos regulares que agregan una ed al final para formar su pasado. Estos verbos que vamos a ver a continuación son minoría, pero sí son muy usados, son muy importantes, son bastantes también y en realidad habría que aprendernos de memoria cuál es el pasado de cada uno de los verbos, aunque hay grupos de verbos que tienen una misma forma en su pasado y podría ser una estrategia para ir aprendiéndolos de manera más fácil. Pero la característica de estos verbos irregulares es que no agregan ed al final, sino que tienen otras reglas. Algo que sí vale la pena mencionar es que cuando no sabemos el pasado de un verbo, pues ya sabemos que este pasado siempre o este verbo siempre queda igual, no importando cuál sea el sujeto. Por ejemplo, el verbo put es el verbo poner. Si querríamos decir que yo puse, diría I put, y tú pusiste, I put, y ella puso, she put. Es decir, siempre queda igual el pasado de cualquier verbo. Así que empecemos con las reglas. La primera es verbos que no change in base form. Verbos que no cambian en su forma base. Por ejemplo, el verbo que acabamos de revisar, el verbo put, poner o colocar, en pasado él no cambia y queda put también. Y lo mismo sucede con el verbo cut, cortar, en pasado queda cut. Cortó, cortamos, cortaron, siempre queda igual, como acabamos de comentar. Y también tenemos, estos son los más comunes, different spelling from the base form, los que tienen una forma distinta a su forma base. Por ejemplo, la forma base de este verbo go, el verbo ir, es go, pero en el pasado cambia totalmente en went. Es decir, este es el verbo ir en pasado. Aquí diría, por ejemplo, I went, yo fui, you went, tú fuiste, he went, él fue, ¿sí? Fue a un lugar, a una parte. Vamos con eat, el verbo comer, él también cambia y se transforma en ate. Aunque se parece un poco, sí cambia. Y este sería el verbo comer en pasado. El verbo dig, el verbo cavar, en pasado, dog. Y por último, el verbo come, en pasado, came. Y aquí les dejo una pequeña lista de verbos irregulares, los más comunes. Ustedes continúan. En esta actividad vamos a completar este texto acerca de Sam y lo que hizo el día de ayer, lo que hizo en el pasado, colocando cada uno de los verbos que se encuentran en paréntesis al lado del espacio que vamos a completar con la forma pasada de dicho verbo, los cuales podemos buscar en el dictionary para poder reconocer e ir aprendiendo los pasados de los verbos. Empieza el texto con My name is Sam, mi nombre es Sam. Yesterday, y ya con esta palabra nos anuncian que nos van a hablar en pasado. Ayer, it be my dad's party. So dice que ayer, eso es ser fiesta padre. Ok, tenemos entonces que ayer fue, es decir, el verbo ser en pasado. El verbo ser o estar en pasado queda de esta manera: was o were. Miren cuáles son los sujetos que toman was y cuáles son los que toman were. Así que aquí diríamos que my name is Sam, yesterday it
was, este verbo be, miren cómo cambia totalmente y se convierte en was. Y luego tenemos unas imágenes, unos pequeños dibujitos que vamos a intercambiar por palabras. En la mayoría de los casos, que es donde están los paréntesis, vamos a convertir ese verbo en pasado. Pero cuando tengamos los dibujitos vamos a cambiar esa representación por una palabra. En el primer caso me temo que ayer fue el cumpleaños del papá de Sam. Y ustedes continúan con esta actividad. Por aquí dejamos ampliación. En esta actividad vamos a completar el crossword con los verbos que se encuentran en imágenes. En la raya vamos a escribir el pasado de dicho verbo y lo escribimos en el crucigrama. El primer verbo que tenemos, number one, que va down, hacia abajo, y across, de manera horizontal, tenemos hacia abajo el verbo sleep. Por aquí entonces lo vemos, es el verbo dormir, y en pasado quedaría slept. Así que vamos a escribirlo aquí, slept, y también lo vamos a escribir al lado de cada verbo. Y lo mismo van a hacer ustedes con el resto de imágenes y escribiéndolas en el crucigrama. Por acá dejamos ampliación. En esta actividad nos piden escribir el verbo que tenemos entre paréntesis en el espacio vacío en su forma pasada. La primera frase nos dice que Daisy brings some chocolates to the birthday party. Nos dice que Daisy traer algunos chocolates a la fiesta de cumpleaños. Pero recuerden que estamos hablando del past, del pasado. Así que tendríamos que decir que Daisy trajo. Colocamos este verbo en pasado y él cambia a brought. Miren este cambio tan particular del verbo traer. Y lo mismo entonces, pues ahí eliminamos este verbo para que la frase quede completa, la frase quede correcta. Dice que Daisy trajo algunos chocolates a la fiesta de cumpleaños. Ustedes continuarían y por aquí dejamos ampliación. En esta actividad vamos a realizar 2 steps, así que vamos a hacer ampliación. En la primera parte vamos a colocar cada uno de los verbos que vemos en el listado from 1 to 40 en su forma pasada. Los podemos buscar en un diccionario, por acá les dejamos un ejemplo. Aquí el diccionario nos está diciendo que este es el pasado simple de el verbo que estamos buscando. Entonces el primer verbo be, cero estar, en su pasado recibe estas dos formas como ya lo habíamos comentado antes, was o were. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de verbos, buscar su forma pasada. Y en esta segunda parte vamos a escribir una frase cortica teniendo en cuenta las horas y el Kate's schedule, el calendario o el horario de Kate, de lo que hizo ayer. La primera acción que nos dice que hizo a las 7 a.m., a las 7 de la mañana, fue get up, despertarse. Pero como lo tenemos que colocar en su pasado, diríamos que she got up. A las 7, at 7 a.m., she got up. Ella se despertó o se levantó. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de verbos, actividades que ella hizo el día de ayer y los vamos a escribir en pasado. Ustedes continúan. En esta actividad vamos a realizar 3 steps, 3 procesos, 3 pasos, así que ampliación. En esta primera actividad nos piden conjugar el verbo swim, nadar, en su forma pasada. Buscando en el diccionario encontramos que el pasado del verbo swim, nadar, es swam. So diríamos, yo nadé, I swam. Y recordamos que si ya no sabemos el pasado de un verbo, siempre queda igual, no importando quién sea el sujeto o el pronombre, la persona que realiza la acción. So, si queremos decir tú nadaste, diríamos you swam.
Así que ustedes van a continuar. ¿Me recordarían cómo se conjugaría este verbo con los demás sujetos? Los leo en comentarios. En esta parte vamos a escribir el pasado de cada uno de los verbos que tenemos from 1 to 20. Recordemos que son verbos irregulares. El primero que tenemos, be, ser o estar, en su forma pasada tiene 2. Was o were, dependiendo del sujeto. Was o were. Lo mismo vamos a hacer con el resto de verbos. Y en esta tercera y última sección vamos a encajar el verbo que se encuentra entre paréntesis en el espacio vacío en su forma pasada. La primera frase nos dice que they take the train to go to London. Ellos tomar el tren para ir a Londres. Pero recordamos que las frases van en pasado simple. Así que tenemos que buscar el pasado del verbo take. Y tenemos que el verbo es took. Así que colocamos este verbo en pasado y diríamos que ellos tomaron el tren a Londres o para ir a Londres. Lo mismo vamos a hacer con el resto de verbos. Colocarlos en pasado. Por acá dejamos ampliación. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.